Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts analizando la derrota y la humillación histórica de la Vinotinto en esta última eliminatorias del Mundial 2026. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bueno, un poco dolido aún de todo lo que sucedió. Pudo ser el partido más importante de nuestra historia, de nuestro fútbol venezolano, y bueno, terminó siendo una vergüenza, una tragedia y todos los sinónimos que le pueden encontrar a la derrota. Pero bueno, seguimos, esto no para, e incluso desde, justamente, considero yo, que después del pitido final del encuentro contra Colombia y Venezuela, empieza nuevamente un proceso que hay que iniciar lo más rápido posible. Sí, sí, concuerdo completamente contigo. Un partido que ilusionó a un país completo. Desde hace mucho tiempo no se dio una ilusión tan grande, y no solo deportiva, sino más bien emocional, moral. Una selección que llevó alegría por casi 3 años a los hogares venezolanos, tanto en las derrotas como en las victorias. Y que terminara así fue muy doloroso para todas las generaciones, desde los más viejos hasta los más jóvenes, sintieron ese sufrimiento y lo último que se esperaba era terminar así. Pero bueno, pasando ya este paso de tristeza, vamos a analizar un poquito como tal el partido, cómo fue la derrota de Venezuela, y después vamos al tema que está ahorita se está haciendo muy a boca de todos, que es el próximo seleccionador de la Vinotinto, ya que el día de ayer anunciaron que Bocha Batista se desvinculó de la federación, pero vamos a ver cuál va a ser el nuevo entrenador que se va a colocar en el banquillo de la selección venezolana. Pero bueno, bien, comencemos con qué pasó. Yo considero, Andrés Bielma, que durante todo el proceso de Fernando El Bocha Batista no hubo una identidad clara de juego. Hubo mucha improvisación. eh, si lo puedes ver, eso incluso se puede ver en las ruedas de prensa. Hubo momentos donde las declaraciones del entrenador de la Vinotinto no concordaban en un espacio-tiempo de 3 años. Eh, También hay que hablar de que había 9 escenarios posibles con relación al partido del día martes contra Colombia, donde 7 eran positivos para la selección Vinotinto y 2 negativos. Y tristemente, en uno de esos 2 fueron lo que sucedió y se convirtió en una realidad. Sí, en verdad es impresionante que de esos 7 escenarios posibles que la Vinotinto tenía para clasificar al repechaje, de esos 7 podía perder y clasificaba igual, pero dependía de Bolivia. Y bueno, Bolivia hizo su cometido, tenía que ganarle a Brasil, lo hizo. De la forma, cada quien tiene su punto de vista, de la forma si fue la correcta o no, pero el punto es que nosotros teníamos las posibilidades de ir por nuestra cuenta al repechaje y no se dio, y creo que eso es también un factor que se ha visto, se ha arrastrado desde todo el proceso, de cuando tenemos la posibilidad nosotros mismos de poner un grano de arena a ese repechaje, no lo hicimos. Ahí se dio cuenta los partidos, por ejemplo, contra Chile, allá en suelo chileno, contra Paraguay, en suelo paraguayo, contra la propia Uruguay, en Maturín, un Uruguay C, no era ni siquiera un Uruguay B ni A, sino una C que estaba bastante débil porque sus titulares no estaban disponibles para ese encuentro, y Venezuela no pudo aprovechar y ganarle a ese Uruguay. Se vio que esa improvisación que tú dices, Andrés, cada vez se notaba más, y cada vez el Bocha no supo contrarrestar más, en vez de reflejar una idea, un estilo de juego en los partidos, sino más bien cada vez se reflejaba más la improvisación. Y se vio reflejado en el partido contra Colombia, que A la gota creo, que derramó el vaso. exacto,
Así mismo fue, y lastimosamente que fue en ese partido, no fue mucho antes para tener un poco de tiempo de cambiar lo que pasó, sino fue justamente en el partido más importante de la historia del Vinotinto. Y bueno, y como dice el dicho de la historia, hay que aprender, porque si no se repite. Pero sí, pero bueno, ya cambiando de tema, eh, el día de ayer se hizo la noticia, se esperaba, obviamente, todos los venezolanos, todos los aficionados del Vinotinto, se esperaba que el Bocha Batista y la federación dijeran el comunicado de que se iban a desvincular porque el objetivo que se estaba esperando cumplir no se cumplió, que era ir a repechar. Correcto. En estas últimas horas se ha escuchado nombres de varios periodistas venezolanos y internacionales también para tener el cargo de seleccionador de la Vinotinto. Entre ellos está algunos, como pueden ver en nuestro TikTok, en nuestras cuentas de redes sociales, ha habido algunos nombres como Osvaldo Vizcarrondo, actual DT de la Sub-20 y Sub-17 de la Selección Venezolana de Fútbol. También se han notado nombres que ya conocen lo que es ser seleccionador de Venezuela: Rafael Dudamel, César Farías, Richard Páez, y otros nuevos que saben lo que son las eliminatorias sudamericanas, como Ricardo Gareca, Gerardo Tartamatino, Juan Carlos Osorio y otros más. Pero bueno, hablando de estos nombres que están sonando, para ti, Bielma, ¿cuál sería el más adecuado para el cargo de Vinotinto? Ok. Sinceramente, con esto relacionado a lo mal llamado, lo bien llamado, lo curiosamente llamado el humo en el fútbol, para los que no estén muy al tanto, es básicamente que salgan noticias así de la nada en cuestiones delicadas, como es la situación que vive actualmente la Federación Venezolana de Fútbol y la selección Vinotinto, que es que no hay nadie a cargo del cargo de entrenador de la selección absoluta. Em, la verdad no tengo un favorito actualmente. Lo que sí te voy a pedir permiso de solicitar, o cuáles son mis solicitudes para el próximo seleccionador venezolano, y es lo siguiente. Requisitos, pues. Unos requisitos, a mi perspectiva, Andrés Bielma, desde mi conocimiento y mis gustos. Primero que todo, algo que puede sonar un poco raro, pero es que entienda las dimensiones del fútbol. A qué me estoy refiriendo? Las dimensiones del fútbol son cuatro. Hay personas que dicen que son más, pero a mi parecer son cuatro. Y de lo que he estudiado son cuatro. Que es lo físico, que viene siendo todo lo relacionado con el físico de los jugadores. Lo psicológico, que es muy importante. Y lo pudimos notar el día contra Colombia. Hay que trabajar en eso, a mi parecer. Nos hace falta mucho en ese aspecto. Lo técnico, que es lo relacionado con la habilidad de los jugadores, y lo táctico, que en pocas palabras son las acciones y los movimientos estratégicos, tanto en ataque como en defensa. Eso es lo primero. Enfocándome más en lo psicológico, por obvias razones. Luego, yo quiero que que el próximo seleccionador de la selección Vinotinto tenga una identidad marcada de juego desde el inicio. Claramente, eso necesita un tiempo, mínimo 3 meses, a mi parecer, pero que haya una identidad marcada. ¿Cómo se crea o cómo se formula esta identidad de juego? Pues bueno, empezando por la idea. La idea de juego, pocas palabras, el plan mental que tenga el entrenador, que lo quiera hacer realidad a través de sus jugadores, claramente tomando en cuenta y en consideración las habilidades y las capacidades de sus recursos humanos, que en este caso son los jugadores. Esto se ve reflejado en un modelo de juego. El modelo de juego son las acciones y movimientos tácticos y técnicos que prevalecen al mayor tiempo posible de juego. Es decir, cómo lleva de la idea, lo que él piensa, a un modelo. Máximo puede prevalecer 65, 70 minutos, y si no está dando resultados, que él reorganice y en los últimos 20, 25 minutos del juego ve a ver si logra su objetivo en los juegos individuales. Y por último, el sistema de juego,
que en pocas palabras el posicionamiento de los jugadores que cumplan funciones individuales y colectivas. Es decir, el modelo de juego es cómo juegue, ya sea 1-4-3-3, porque muchas veces los periodistas, y peco yo también de eso, se nos olvida el portero y decimos, no, ellos juegan una 4-3-3. No, 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 jugamos una 1-4-3-3, porque ahí está el portero. El modelo es eso, que él encuentre algo fijo en ese sentido. Y en el sistema son los posicionamientos de los jugadores, o sea, la fichita. Por ejemplo, Aramburu, lateral derecho o lateral izquierdo. Pero por lo menos, si no tengo Aramburu, que él sepa cómo modificar su sistema de juego y meta a un lateral derecho. Por ejemplo, Macun, que no es su posición, pero dentro de su modelo de juego y su sistema, él entra en eso. Yo quiero que eso esté marcado. Y por última petición, yo quiero que el entrenador de la selección vino tinto que defienda los colores ahonde en el fútbol venezolano, que se interese desde el día uno, que se ponga la camisa con la chapa, que ahonde, que no solamente se quede con los jugadores que hacen órbita en la selección, sino que se vea constantemente en los partidos de la Liga Fútbol, que se vea constantemente en los partidos de la Liga Fútbol Junior, de la Liga Fútbol 2. Se preguntarán por qué. Porque el proceso formativo es muy importante. Es algo que lo dijo incluso en rueda de prensa el entrenador de Colombia. Hizo referencia a eso. Y también algo que sí es posible, y es que el entrenador pueda viajar al extranjero a ver a jugadores venezolanos, pero a mí me gustaría que los jugadores no sepan de su visita. ¿Por qué? Porque si ellos saben que va el entrenador o parte de su cuerpo técnico, él puede esforzarse un poco más. No estoy diciendo que los jugadores venezolanos no jueguen al 100 todos los partidos, pero uno sabe que uno sabe que cuando lo están viendo uno trata de hacerlo muchísimo mejor. Entonces, a mí me gustaría que el jugador no sepa y que, por así decirlo, tanto el entrenador como su cuerpo técnico vayan de incógnitos. Me parece algo interesante y son mis requisitos para la federación. No, concuerdo contigo, en verdad. Eso le daría más que todo un plus a lo que le está faltando a la selección en estos últimos años, que es la idea de juego, que es la idea de saber revertir situaciones de partido, porque eso es lo que nos ha faltado, además de mentalidad, que se vio reflejada en el partido del martes contra Colombia, esa mentalidad de fracaso, sin que terminara el partido, se notaba se nota esa mentalidad en diferentes situaciones de todo el proceso. Nada más imaginarme cómo fue ese camerino en el medio tiempo, sabiendo que Bolivia había marcado gol, eso debió ser una locura. Sí, No sé si una locura para bien, una locura para mal, pero dentro de ese mini mundo que pudo haber en el vestidor, pueden haber dos realidades. O el Bocha hablando y tratando de alentar a los suyos, o un silencio como si fuera un funeral. Una de esas sí. dos. Yo espero que haya sido la primera. Yo creo que en verdad se notó en el segundo tiempo la desesperación, porque obviamente ese resultado no le está facilitando nada a Venezuela. Venezuela no entró desde el minuto 46 como entró al primer minuto del partido. Venezuela entró desesperada, desenchufada. Ojalá hubiese entrado así, pero entró desesperada, desenchufada, entró ansiosa, nerviosa, porque ya no solo dependían de ellos mismos, porque creo que ya el cansancio le estaba afectando además, porque se había reflejado en los 4 goles que sufrieron tanto el último primer tiempo y los demás y los otros 4 en el segundo tiempo, pero también se vio que la esperaban más un empate de Brasil que meter un gol Venezuela. Yo creo que están esperando más eso. Y creo que esa mentalidad el nuevo entrenador tiene que tratar de cambiarla. Bocha, me recuerdo, para traer a colación, me recuerdo que el Bocha Batista, comenzando su proceso,
La frase irónica o la frase más icónica que hizo comenzar su proceso en la selección es: el único enemigo de Venezuela es Venezuela. Y dijo así, voy a tratar de cambiarle eso, de cambiarle esa mentalidad, de quitarle esa mochila. Y ya estamos a 3 años de eso y no pasó. No pasó y más bien fue peor. Yo todo lo contrario. O Yo lo que un trauma más, añadió un trauma más. Un trauma de Cachamay, el trauma de Canal en la Copa América el año pasado. Ahora este es un trauma y creo que peor, el peor de todos. sí, el más fuerte. Sí. Entonces, sumándole tus requisitos, Bielma, yo le sumo eso. Le sumo que, además de tener una idea de juego, sepa añadirle esa mentalidad al venezolano, ese jugador venezolano, que los que ya se están yendo, lastimosamente no tienen chance, pero a esos chamos jóvenes que, por ejemplo, el sub-17 que va al Mundial ahorita a final de año, la sub-20, la sub-23 con Vizcarrondo, y las demás futuras generaciones, la sub-15, la sub-14, la sub-13, le vaya implementando esa mentalidad de que si queda 10 minutos, hay que darlo todo. No importa si va 4-0, si va, no sé, 5-0. Hay que darlo todo, porque tú no sabes en qué minuto puedes empatar, en qué minuto puedes remontar, en qué minutos puedes ganar el partido. Así que esa mentalidad es la que siempre nos ha faltado y espero que el nuevo entrenador la pueda traer. Y para ti, de los nombres que se están barajando o barajeando, ¿cuál te gusta? Bueno, el nombre que está más sonando, perdón, es Luis Subeldía, el ex entrenador de San Paulo, también ex entrenador de Nahuel Ferraresi. Ese es el nombre que más ha sonado, pero ¿Dirigió en Quito? O, en Quito, sí, dirigió en Quito. Dirigió en Quito, pero yo considero que si vamos a tener un entrenador extranjero, yo considero que tiene que ser un entrenador que ya conoce las eliminatorias, conoce lo difícil que son, conoce los rivales que nos enfrentamos. Y que bueno, obviamente para mí es un requisito importante que conozcan lo que es ser entrenador de un mundial, ser entrenador de partidos importantes, finales importantes. Porque sin eso, si tú no tienes conocimiento de eso, tú no le puedes enseñar o reflejar a tus jugadores lo que es un escenario que tú nunca has vivido. Y ahí está el caso de Fernando Batista. Para ir cerrando un poco, añado otro requisito, capaz soy muy... Pido mucho, pero es que la verdad a mí me gustaría ver a mi selección en un mundial y sea la decisión que sea que tome la Federación Venezolana de Fútbol con respecto al próximo seleccionador venezolano, yo quiero que tenga todo el proceso igual que se le dio la oportunidad a Fernando Batista. Es decir, se ha dicho y no se ha hecho oficial que hay amistosos dentro de poco de la selección Vinotinto. Gastón Edul adelantó en sus redes sociales un posible enfrentamiento entre Argentina y Venezuela el 10 de octubre, es decir, en menos de un mes, en Miami. También se habló con un partido contra Jamaica en Houston. Lo comentó el mismo estadio de Houston. Hay que ver que se haga oficial por parte de la Federación Venezolana. Pero yo quiero que el entrenador que dirija esos 2 amistosos, 3 amistosos, o la cantidad de amistosos que vengan, tenga la oportunidad de un ciclo completo, al igual y con las mismas condiciones que Fernando Batista. Pero yo creo, ahí difiere un poquito, porque yo creo que a Fernando Batista le benefició que le fuera muy bien al comienzo de las eliminatorias y en la Copa América. Claro, sí da los resultados. Eso, A él le fue muy bien eso. Y bueno, también no todo es malo con Fernando Batista, porque también con él subimos lo que fue 8 fechas de local invictos, pues, nunca perdimos.
y llevarnos a la última fecha con todavía opciones es algo que nunca se ha visto en toda la historia de la Vinotinto. Claro, claro, recapitulo un poco. Proceso, o sea, que disfrutes de un proceso completo si los resultados van de la mano. Sí, los resultados van de la mano y yo concuerdo contigo. La mitad de camino Exacto. también es importante. Sí, Es que me estoy extendiendo un poquito más, pero Federación Venezolana de Fútbol, prensa, aficionados y todos los que el martes prendimos el televisor y lo apagamos con una sensación de tristeza, sepamos ser críticos sí, y a tiempo. Porque ser críticos el martes después del partido es crítico cualquiera. Hay que sí, ser críticos cuando las cosas empiecen a oler feo. sí, sí, sí. Hay que empezar a ser críticos cuando los resultados no estén yendo de la mano. Hay que ser críticos cuando las declaraciones no concuerden con las declaraciones dadas en menos de un año. Hay que ser críticos y hay que tener los ojos bien abiertos porque la ilusionada que teníamos, o sea, la ilusión que teníamos y la ilusionada que nos llevamos fue increíble. Sí. Y no, y en especial hay que ser críticos cuando uno dice algo y en el partido se refleja lo contrario. Correcto. Cuando no Eh, en funciona e- lo que hace. exacto, concuerdo con eso y también hay que ser críticos cuando hay jugadores con talento que la están rompiendo en sus clubes y no los convoca porque no concuerdan en el sistema de juego que ellos plantean. Creo que ahí está una de las también de las claves del nuevo entrenador, que si un jugador por méritos en sus clubes no fue convocado porque convocó a otro jugador que no tiene los méritos solo porque está en su sistema de juego, yo creo que ahí está erróneo. Ahí está erróneo porque todo jugador, todo jugador ahí que esté convocado en la selección va por merecimiento que hacen sus clubes, por merecimiento en cada partido que juegue. Correcto. Y creo que en la selección hubieron muchos casos de que no había el merecimiento adecuado para convocar a algunos jugadores. No basta solo con convocarlos, sino que también hay que ponerlos. Sí, ¿Cuántas veces sucedía que habían jugadores en la banca que podían aportar más o vivían un mejor momento que los propios sí, perdón? Y además, finalizando tu idea con respecto a eso, que no se convoque por, por otras razones ajenas a su rendimiento y a lo que le aporta la selección. No sé si me explico, pero sí, sí. esto Que no es, se convoque por cosas ajenas a lo deportivo. aparte de eso, hay casos en el que se convocó a jugadores solo porque eh, el entrenador estaba relacionado con una agencia y esa agencia llevaba a ese jugador y por así decirlo, el entrenador pudo haber convocado más por si acaso una posible venta y mayor posicionamiento para su agencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy transparentes con eso y a mi parecer, cuando las cosas y cuando las papas estén quemando, hay que ir a rueda de prensa y responder preguntas, porque lo que sucedió el martes, lo que me pareció a mí, luego de estar esperando y escuchar toda la rueda de prensa de Colombia y ver a Fernando el Bocho Batista decir que disculpa y que él no estaba para hablar de preguntas sobre el juego, a mí me parece una falta de respeto. No solamente para mí, que me quedé todo ese tiempo que hubo en espera, sino para los periodistas que viajaron, para la afición que viajó, para la afición que está en su casa. Y me parece una falta de respeto de la federación hacia la federación y de la federación. Y si él no habla, que él es el entrenador, y uno tiene preguntas relacionadas al juego, al partido, esas preguntas se desvanecieron. Esas preguntas nunca se dieron. Esas preguntas se harán. ¿Para qué? Si ya no es entrenador de la selección. Muchas cosas que mejorar, muchos aspectos que tomar en cuenta, muchas variables. Es una decisión difícil la que tiene que tomar la federación, pero bueno, ya esperaremos las próximas horas y esperemos que la noticia sea positiva. Y bueno, también queríamos saber lo que opinan ustedes, la gente que nos está escuchando. Para ustedes, que gracias por escucharnos, primero que todo. Sí. Gracias, nos pueden seguir, dejar un like. Para ustedes, ¿quién debería ser el entrenador de la selección Vinotinto?
Sí, concuerdo contigo. En verdad, creo que yo, por ejemplo, cuando terminé el partido, yo no me fui por ese lado de no respondió o sí respondió, porque ya no tenía sentido lo que iba a decir, porque ya lo sucedido pasó. Ya estábamos eliminados, ya el dolor estaba más presente que el raciocinio. Entonces, creo que no me importó mucho eso. Me importó más la forma en cómo perdimos. Se me quedó grabado eso, porque tenía mucho tiempo, mucho, demasiado, que a Venezuela le metían así goles así. En verdad, yo creo que desde que tengo uso de razón, yo no vi a una Vinotinto tan derrotada como la que vi el día martes. Entonces, eso es lo que me preocupó más, porque sé que tiene un porcentaje grande de culpabilidad Bocha, pero los jugadores no se salvan de eso, porque al fin y al cabo el entrenador los coloca, pero el que juega son los jugadores. Y bueno, se me había olvidado, menos mal que me lo recordaste, esa crítica que yo le hago a Fernando el Bocho Batista de, bueno, por lo menos dio la cara, por así decirlo. Se Sí, pidió disculpas, duró 1 hora y media la conferencia de prensa. Duró 1 minuto y medio, perdón, discúlpenme. Las declaraciones del Bocha duraron eso. Pero por así decirlo, dio la cara. Hay jugadores que con cara abajo y sin rumbo sin rumbo hacia la zona mixta, solamente hacia el autobús. Fueron sí, pocos los que se detuvieron en zona mixta. Yo sé lo sentimental, lo mental y lo cansado que ellos pueden estar, pero eso no lo vivieron también los periodistas que esperaron en zona mixta y que la vieron vacía. sí, Pregunto. sí, 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 De los errores y de partidos así se aprende. exacto. Ahora hay que aplicar lo que aprendimos para que no se repita. Ay, Sí, sí. No, y bueno, y tenemos ya los reflejos, los traumas más dolorosos y que bueno, que tenemos que aprender de ellos porque si no, como dice el dicho, la historia se repite si no aprendes de ellos. Entonces, bueno, ahora de cara a lo que venga la Inotito, como habías dicho, en la fecha FIFA de octubre, supuestamente hay dos amistosos, todavía no están confirmados, pero puede haber uno contra Argentina y otro contra Jamaica. También a lo mejor hay otra fecha FIFA en noviembre hasta marzo. Eh, y bueno, veremos quién será el nuevo DT, si podrán en estas últimas fechas FIFA de este año un interinato, quién sabe, a lo mejor interino Waldo Vizcarrondo, o a lo mejor traen un nuevo entrenador. Pero bueno, ahora apoyar a los muchachos, la sub-17 que va al mundial con Vizcarrondo, que, 17, se me que, que les tocó un grupo difícil, pero que sé que con toda la preparación que han tenido este año, con tantos torneos internacionales de UEFA, Conmebol, creo que se han preparado bien para hacer un papel muy grande en el Mundial Sub-17. Pero bueno, apoyando aquí a Vizcarrondo en el Sub-17 para el Mundial, esperemos que le vaya bien. Y bueno, ya ahora sí tenemos que ir cerrando. Ya se nos está cumpliendo nuestro análisis el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que también haya reflexionado con nosotros, porque también queremos que ustedes reflexionen con nuestras opiniones y que también ustedes nos den sus opiniones para ver cómo estamos como sociedad futbolística. eh, Queremos ver que la Vinotinto no cometa sus errores y en especial nosotros como aficionados dejárselo claro, pues dejárselo claro, como habíamos comentado antes, que nosotros somos los primeros en hacer la crítica, porque nosotros somos los que vemos el partido y eso provoca que el entrenador y los jugadores también se hagan autocrítica hacia ellos, pero siempre con respeto, siempre con bases, argumentos, porque también he visto que hay opiniones que en verdad lo hacen por dolor, lo hacen por tristeza y no le ponen esos granos o esas chispas de raciocinio
de respeto, de inteligencia, sino más bien lo hacen a través de dolor y eso no está bien. Eso no está bien y eso también hay que mejorarlo. Todas las opiniones son válidas. Sí, Las queremos escuchar, los queremos escuchar. Déjenlos en los comentarios sus opiniones sobre quién podría o quién debería ser el entrenador de la Vinotinto. También si tienen algo que opinar o que decir con respecto a todo lo conversado en este video, totalmente válido. Nosotros revisamos los comentarios sí. y le damos feedback igualmente. Si les gusta este tipo de formato que estamos estrenando el día de hoy, háganoslo saber también. Y bueno, los estamos escuchando porque ustedes también son importantes para nosotros. Y bueno, ya cerrando el programa de hoy, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lanuestraspodcast, en TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, espero que comenten en todos los videos que nos vean, denle like, compártenlo, que es muy importante. Y bueno, queremos llegar a la meta en TikTok de los 1000 seguidores, así que sé que podemos lograrlo. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.